¿Qué fue lo que sucedió el 17 de abril de 1797? El 17 de abril de 1797 ocurrió el ataque inglés a San Juan de Puerto Rico. Desde la llegada europea a América, Inglaterra y España, y en parte Francia, mantuvieron un conflicto bélico por las posesiones de las nuevas tierras del nuevo continente. Tan temprano como en 1525, los barcos de piratas y corsarios franceses atacaban pueblos y navíos españoles en el Caribe. Para 1585 entran al Caribe corsarios ingleses como Francis Drake, Hawkins y Cumberland. Puerto Rico fue de las primeras colonias en ser atacadas. San Germán fue atacada y quemada por corsarios franceses en 1528, 1538 y en 1554. San Juan de Puerto Rico fue atacada en 1595 por Francis Drake y John Hawkins, fracasando en el intento. Hawkins murió en el ataque y Drake fue herido. George Clifford tomó Puerto Rico en 1598, pero una epidemia lo obligó a abandonar la isla. Así se pasaron los ingleses, españoles y franceses, y en parte Holanda, los siglos XVII y XVIII con decenas de guerras y ataques. El siglo XVIII comenzó con un gran conflicto, la Guerra de Sucesión Española, en 1701 a 1713. 12 años a los que muchos historiadores dicen que fue la Primera Guerra Mundial. El Caribe ardió con cientos de corsarios y piratas. Fueron los tiempos de gloria del armador de corsario boricua Miguel Enríquez. Para 1715 a 1740 fue el auge de los famosos piratas del Caribe y Puerto Rico sufrió ataques y bloqueos. Puerto Rico también tuvo sus piratas y corsarios como Pedro Vicente de la Torre, que fue alcalde de San Juan y uno de los corsarios más temidos del Caribe. Por todos estos conflictos del siglo XVIII llega a Puerto Rico en 1765 Alejandro O'Reilly, mariscal de campo, para reorganizar la milicia y prepararlas para un futuro ataque. O'Reilly creó las milicias disciplinadas y los cuerpos de voluntarios, así como la milicia disciplinadas de morenos de San Mateo de Cangrejos, dirigidas por el negro Pedro Cortijo, con rango de capitán. También se estableció el Regimiento Fijo de Puerto Rico, que participó en Haití en 1795, apoyando a los rebeldes esclavos Jean-François y Dominique Toussaint en contra de Francia, que había declarado la guerra a España. En 1796, el gobierno revolucionario de Francia y España firman la paz y terminan con la llamada Guerra de Rasellón, después de 2 años de guerra, lo que no le gustó a Inglaterra, que siguió con su guerra contra Francia. Entonces Inglaterra, en octubre de 1796, le declara la guerra a España por aliarse a Francia, y comienzan los preparativos para organizar una flota de guerra para atacar el Caribe y capturar de una vez por todas las colonias españolas del Caribe. Trinidad y Tobago fue la primera en ser atacada y tomada. El 16 de febrero de 1797 llegó a la isla de Trinidad una escuadra británica de 19 barcos y 9.500 tropas al mando del teniente general Ralph Abercrombie y el almirante Henry Harvey. El gobernador de la isla, José María Chacón, que solo contaba con 200 soldados españoles, aceptó la capitulación, entregando la isla a los británicos. Vista la facilidad con que habían tomado la isla de Trinidad, la Armada Británica decidió probar suerte en Puerto Rico, y el 17 de abril de 1797 llegaron a la costa norte de Cangrejos con 40 barcos, 7.000 soldados y 300 cañones. El gobernador de la isla, Ramón de Castro, contaba con 400 milicianos, 973 soldados del regimiento de infantería, 1.600 soldados de las milicias disciplinadas y 250 hombres de la milicia de Morenos de Cangrejos. Fueron la milicia de Morenos de Cangrejos, conocida como las huestes cangrejeras, los primeros en combatir con el invasor inglés en San Mateo de Cangrejos. Hostigados por la artillería de la plaza y por las guerrillas de los milicianos, los británicos consiguieron instalar 2 baterías de cañones y una de morteros. Abercrombie envió un parlamentario ofreciendo
ofreciendo una rendición honrosa, y al recibir respuesta negativa, abrió fuego artillero contra San Juan, al mismo tiempo que las fragatas inglesas bombardeaban los castillos. El fuego de los castillos y los ataques de las lanchas cañoneras obligaron a los barcos a retirarse, mientras que las tropas británicas en tierra eran rechazadas al intentar tomar el puente de San Antonio. La artillería de los fortines de San Jerónimo y San Antonio hizo bien su trabajo sobre el invasor inglés. Los ataques de guerrilla de los huestes cangrejeras lograron la captura de unos 200 soldados ingleses. La noche del 29 de abril, los españoles atacaron frontalmente las posiciones británicas con 800 milicias disciplinadas de infantería y 2 compañías de milicias disciplinadas de caballería. Abercrombie decidió retirarse, abandonando en la isla la artillería, municiones, víveres y algunas tropas dispersas. Fueron tomados presos en la isla 4 oficiales y 286 soldados ingleses. Por el lado español hubo 42 muertos, 156 heridos, la mayoría de las milicias disciplinadas puertorriqueñas. Entre los muertos se encontraba el sargento boricua José Díaz, Pepe Díaz, que murió combatiendo en el puente de Martín Peña, y que la copla cantada lo hizo famoso por siglos. Pero ahí murió también su hermano Francisco Díaz y un número no determinado de toabajeños, todos boricuas. De las milicias de Moreno de Pedro Cortijo, se dice que murieron 11 combatientes morenos, todos de Cangrejo, pero las versiones históricas no le dan importancia a estos muertos. Se entiende que murieron 35 puertorriqueños combatiendo por España. Los capitanes boricuas, Francisco Díaz, Francisco Andino, capitán de las milicias disciplinadas de Río Piedras, el teniente Luis Lara, el coronel Andrés Cayetano Vizcarrondo y sus hermanos Roberto Antonio Vizcarrondo y Eugenio Vizcarrondo, naturales de Trujillo Abajo, hoy Carolina, fueron los verdaderos héroes de esa contienda, ya que las milicias españolas, en su mayoría, se quedaron en los fortines y fuertes de Puerta de Tierra y San Juan, bregando con la artillería, por lo que fueron las milicias disciplinadas de puertorriqueños los que combatieron cuerpo a cuerpo con los ingleses, en especial las huestes cangrejeras de las milicias disciplinadas de morenos. La derrota de Ralph Abercrombie fue su primera derrota militar. Los héroes de esa jornada fue la milicia de morenos de Cangrejos, las huestes cangrejeras, las milicias disciplinadas y los milicianos del puente de San Antonio, que combatieron cuerpo a cuerpo con las tropas inglesas. Hay que recordar que en 1776 se fundó el Partido de San Mateo de Cangrejo, y toda la acción bélica de 1797 se da en Cangrejo, Santurce, por lo que toda la población africana de Cangrejo participó activamente en la defensa de San Juan. Muchos morenos huyeron a Río Piedras, a San Juan, o se refugiaron en Loíza y Canóvanas, de donde organizaron guerrillas para atacar a los ingleses. En este evento hay que resaltar las huestes cangrejeras de San Mateo de Cangrejos, milicia disciplinada de morenos, que combatieron cuerpo a cuerpo con las fuerzas británicas, capturando sobre 200 enemigos ingleses. Parte de estos datos son del libro Bajo la sombra de los imperios, Puerto Rico y Santo Domingo, de Pablo Alejandro Cuello Díaz.